Técnicas para la recolección de información primaria. Bueno, para esto se necesita un procedimiento y un instrumento. Procedimientos para construir un instrumento de medición. Bueno, ahora les voy a hablar sobre los pasos. Listar las variables. El investigador debe hacer una lista exhaustiva de las variables y sus variables que va a evaluar. Revisar su definición conceptual y comprender su significado. Tener un conocimiento claro sobre el tema central de la investigación. Conocer sus sustentos conceptuales y discutirlos y analizarlos para llegar a su comprensión. Operacionalizar las variables. Es necesario hacer una revisión sobre cómo han sido las variables y qué tipo de datos se espera recoger al medir las variables. Elegir los instrumentos de medición de acuerdo a cada variable. Es necesario determinar el instrumento de acuerdo al tipo de datos que se espera recoger. Indicar el nivel de medición de cada ítem y de las variables. Es especificar si los datos coinciden con si son nominales, ordinales, de intervalo o de razón. Identificar la manera de cómo se codificarán los datos. Codificar los datos es asignarle un valor numérico, por ejemplo, 1 igual masculino, 2 igual femenino. Modificar, ajustar y mejorar el instrumento, teniendo en cuenta como sustento de la prueba, se pasan a realizar los ajustes y modificaciones necesarias para mejorar el instrumento de medida. Instrumento para la recolección de información. La observación científica, según Abraham Kaplan, es búsqueda deliberada llevada con cuidado y premeditación, en contraste con las percepciones casuales y en gran parte pasiva de la vida cotidiana. Según los medios utilizados, observación no estructurada, observación estructurada. Según el papel o modo y la participación de la observación, observación no participante, observación participante, autoobservación. Según el número donde se realiza la observación. Observación efectuada en la vida real quiere decir trabajo de campo. Observación etnográfica y observación efectuada. La observación participante. Bueno, la observación participante cada día se hace en primer lugar, al azar, es decir, se pone atención a ciertas cosas pero no a otras, simplemente por curiosidad o por simple propósitos. ¿Qué relación existe entre el observador y el observado? Pues ninguna, porque él simplemente está observando. Los participantes pueden ser niños, estudiantes o obreros. El ambiente dentro del cual se mueven los participantes, por ejemplo, una fábrica, una universidad o un jardín infantil. La conducta social es el tipo de acción que adelantan los participantes. Por ejemplo, quiere decir el rendimiento académico de cada participante, de los obreros, de los niños y de los estudiantes. La observación estructurada. Bueno, la observación estructurada sucede lo contrario que en la observación no estructurada. En la observación estructurada existe una menor libertad de escogencia respecto a los hechos que constituyen el contenido de la observación estructurada. La observación etnográfica es un método de estudio que describe las costumbres de un grupo humano. Bueno, la observación etnográfica requiere unos registros y estos registros son primero el escenario físico, que es donde está ubicada la investigación, la característica de los participantes, que es cómo es cada participante, la ubicación espacial de los participantes, cómo está ubicado cada participante, la secuencia de los sucesos, cómo está sucediendo los sucesos que pasan en la investigación, la interacción y reacción de los participantes, cómo van reaccionando los participantes dependiendo a la investigación, y por último otros aspectos que es el observador. Esto se da teniendo en cuenta la investigación que tenga el observador. Si él requiere de más registros, lo puede hacer. Bueno, la observación etnográfica requiere muchas horas, lo que conlleva a costos elevados. ¿Qué quiere decir esto? Que requiere de mucho dinero. Para registrar estos datos se puede mediante entrevistas, audios y observación. Bueno, la autoobservación. En esta técnica, el observador y la persona observada es la misma persona. Se puede realizar mediante registros de anotaciones que luego serán
que luego serán interpretados. Bueno, una de las ventajas de la autoobservación es que hay direccionamiento de la respuesta. Y una desventaja es que mide la conducta a corto plazo. La entrevista se puede entender como la conversación que establecen dos personas, que celebra la iniciativa del investigador con fin de formular información que él necesite. La entrevista está compuesta por preguntas que son estímulos verbales que producen imágenes al interrogador que luego dará respuesta. ¿Cómo formular preguntas? Existen dos tipos de preguntas, la no estructurada, que es cuando el entrevistador le hace una pregunta al entrevistado y dependiendo de esa pregunta surgen las demás. Y la estructurada, que no depende de la respuesta del entrevistado, ya la pregunta está estructurada. Las recomendaciones para formular las preguntas. Una de las recomendaciones es que se debe tener un nivel de voz natural. ¿Para qué? Para que el entrevistado no se sienta que está siendo interrogado. Segundo, no se tienen que repetir las mismas preguntas. Se deben de hacer las preguntas en el mismo orden que están formuladas en el cuestionario. Y se debe dar un tiempo suficiente para que el entrevistado responda a las preguntas. La encuesta. Técnicas y definición de la encuesta. Ni la encuesta, ni la entrevista, ni la observación se deben de tener en cuenta como técnicas competitivas. Es decir, si hago la entrevista, no hago la encuesta, si hago la encuesta, no hago la observación. Todo lo contrario, si sabemos combinar sabiamente lo que es la encuesta, la entrevista y la observación, podemos tener mucho mayor conocimiento. Para un diseñador y analista de encuesta, debe saber relacionar el método de construcción y el contexto. Un ejemplo, una periodista le está haciendo una entrevista a alguien en público, depende de lo que él le responda, surgen nuevas preguntas. Si comparamos esto con la encuesta que nosotros tenemos de la investigación, notaremos que la encuesta de nosotros es una encuesta estructurada, porque sin importar lo que respondan, las preguntas siempre van a ser las mismas. Origen histórico de las técnicas de la encuesta. Se dividen en tres etapas fundamentales en la historia de la investigación. La cuantificación. En el siglo XIX, la encuesta se daba para darle solución a todos los problemas. Este era el objetivo. Problemas sociales, económicos y así. Encuesta por sondeo. El sondeo es el procedimiento de la entrevista, a seguir de la entrevista. Solución de problemas metodológicos del diseño de la encuesta. Para darle solución debemos corregir. Para corregir debemos de tener en cuenta unos elementos. La definición de los términos que hayan en la encuesta. Un ejemplo sería la explotación de suelos, el orden público. Diseño del cuestionario. Cuando estemos realizando el cuestionario debemos fijarnos que el entrevistado o el que esté respondiendo el cuestionario debe saber los términos y que todo lo entienda a la perfección. Diseño de la muestra. La muestra ya sabemos que es la población a la que se le decide hacer la encuesta. El trabajo de campo de la encuesta. El trabajo de campo nosotros todavía no lo hemos realizado, pero es cuando salgamos a hacer las encuestas a los empresarios. Ese sería el trabajo de campo. Con esto se puede hacer una primera definición de lo que es una encuesta. Identificación de las situaciones para diseñar el tipo de encuesta apropiado para problema dado. Primero, situación en la que es necesario utilizar un diseño explicativo, donde se desea verificar la hipótesis y se hace relación de la variable dependiente y de la variable independiente. 2. Situación en la donde es necesario emplear un diseño descriptivo, en donde se quiere principalmente la medición de una o más variables dependientes. Diferencias entre un diseño explicativo y un diseño descriptivo. El diseño explicativo busca verificar variables. El diseño descriptivo no tiene hipótesis. Diseño explicativo
procura excluir factores extraños. El diseño descriptivo explora un gran número de factores. Diseño explicativo, registro de la población. Diseño descriptivo, población entre más grande mejor. Diseño explicativo, población homogénea de uno solo. Y descripción y diseño descriptivo, una población heterogénea. Tipos de diseño de la encuesta. Encuesta de diseño explicativo. Esta encuesta busca verificar las hipótesis relacionadas entre variables dependientes y variables independientes. Diseño de encuesta experimental. La hipótesis se puede efectuar mediante la manipulación de la variable. Diseño de encuesta de evaluación programática. En este diseño los factores pueden ser manejados o los que ya hayan sido manejados por un organismo de acción social. Diseño de encuesta de diagnóstico. Este se preocupa por averiguar cómo se contribuye una serie de factores de algún fenómeno. Diseño de encuesta de carácter predictivo. El objeto fundamental es hacer una estimación de algún estado de cosas a futuro. Diseño de encuesta de análisis secundario. Este es donde el investigador busca problemas haciendo uso de material ya hecho.